Bienvenidos a Litva, aunque sea de manera virtual. Veo mucha gente conocida ahí, alumnos actuales, exalumnos, así que bueno, saludos para todos. Y a los que no, a los que no conozco, bueno, ya nos conoceremos, esperamos personalmente en algún momento, ojalá. Lo que vamos a tratar de ver es qué impacto tuvo esta situación que estamos viviendo de cuarentena en lo que es la seguridad informática. Yo lo dividí en dos partes, en la parte laboral y la parte personal. Es decir, vamos a ver qué nos pasó en casa, ¿sí? Y después qué nos pasó a nivel laboral y qué herramientas nos fueron brindando en nuestros respectivos trabajos, qué herramientas nos podrían haber brindado. Y nos vamos ya a llevar algunas herramientas nosotros como para, si tenemos ganas, hacer un relevamiento propio de cómo estamos a nivel laboral. Cuando digo eso, entiendo que debe haber muchos perfiles de las personas que están ahora conectadas. Me imagino que habrá perfil tecnológico, informático, o no, y otros perfiles. Después vamos a charlar un poco de las herramientas como para que se lleven algo de la charla, no solamente la charla en sí. Bien, vamos entonces primero a hacer una aclaración, ¿sí? Tendremos que charlar un poco del atacante. Si vamos a hablar de seguridad informática, decimos, bueno, ¿con qué corremos riesgo? ¿Cuál es nuestro problema? Solemos pensar que hay alguien que nos elige a nosotros individualmente y nos ataca de alguna manera, ¿sí? Eso puede ser verdad, pero no es lo más común, ¿sí? Es decir, los ataques o las cuestiones de seguridad informática relacionadas generalmente son masivas, son más como una red de pescar. El atacante genera mediante cómputo muchísimas formas en que nosotros podemos pisar el palito y caer, y tenemos que estar atentos con respecto a eso, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué pasó en los últimos días? ¿Sí? Nos fuimos la mayoría de nosotros a nuestras casas con el aislamiento. Muchos tuvimos la suerte de poder seguir trabajando de manera online y de manera remota, pero en nuestra vida personal aparecieron nuevas herramientas que no las teníamos contempladas, por ejemplo, como para hacer videoconferencias, ¿sí? En los últimos días, todo lo que es Zoom tomó mucha relevancia porque era una empresa que existía desde hace mucho tiempo. Se caracterizaba por su facilidad para crear una conferencia y mandabas un link y entraban todas las personas. Entonces, ¿qué pasó? Nos fuimos todos a casa, empezamos a buscar herramientas para hacer videoconferencias masivas, encontramos Zoom. Zoom tenía bastantes problemas de seguridad y la verdad que la empresa lo fue resolviendo. Y ahora, ¿qué pasa? Uno usa Zoom y tiene que admitir a gente en la charla, puede bloquearla, puede ponerle contraseña, etcétera, etcétera. Ya no es tan fácil de usar Zoom, ¿no? Eh, Digo desde el punto de vista de un usuario que necesita hacer una videoconferencia rápido. Entonces, claro, tenemos Zoom. Para el que no, por ahí no lo conoce o ya empezó a hablar, está Jitsi, que es otro tipo de solución, que también ahora es muy fácil, pero todavía le falta algunas cositas de permiso, de control de acceso. Y obviamente el atacante se aprovecha de esas situaciones donde estamos todos usando Zoom de manera masiva. Entonces nos busca dentro de esas salas, trata de meterse, nos trata de poner un link que nosotros toquemos sin querer, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, nos trata de buscar a nivel masivo dónde estamos nosotros. Igual da para una charla mucho más larga de por qué nos volcamos todo el mundo para Zoom. Yo en las últimas semanas recibí muchas consultas con respecto a Zoom y, por ejemplo, decía, ¿y por qué no usás la herramienta de Google que viene hace un montón? Y la respuesta a veces era, bueno, pero todo el mundo está usando Zoom. Y bueno, de eso es difícil a veces cambiarle a la persona el pensamiento que tiene sobre esa nueva herramienta, ¿sí? Bien, ¿qué otra cosa nos pasó? O sea, tenemos las videoconferencias, tenemos todo lo que es compras online. Empezamos a ver que si perdimos algún delivery a casa, se bajaron ciertas restricciones de ya no tenemos que firmar en el postnet que me trae la persona a mi casa para evitar el contacto. Por supuesto, también al haber mucha más gente que está comprando en la casa,
intentan engañar por medio de mails o WhatsApp o diferentes puntos de entrada hacia la persona para que nosotros pisemos el palito y caigamos en ese problema de las compras, ¿sí? Bueno, y después en forma general, no sé, todo lo que sea juegos para los chicos, sitios de películas, o sea, uno tiene por ahí más tiempo en casa y quiere empezar a ver películas y le dicen, sí, entra a este sitio, bajate, etcétera, etcétera. Ahí lo que nosotros, digamos, siempre recomendamos, hay una campaña esto se basa en campaña de concientización, es decir, tenemos que todos meternos en concientizarnos de que tenemos que estar más seguros a nivel personal. A mí la campaña que más me gustó es una que se llama Stop, Think, Connect, o sea, para pensar y después conectate, porque la verdad que la mayoría de las veces caemos en estos problemas porque estamos apurados, surgidos, o no tenemos tiempo, por ejemplo, de actualizar la aplicación del momento, ¿sí? Me ha llegado casos de decir, no, mira, sí, Zoom me puso que hay que actualizar, pero yo le doy cancelar y sigo y no lo actualizo. Bueno, tenemos que hacer un poco de mea culpa, que mucha de esa culpa es nuestra, porque no estamos haciendo lo que debemos hacer. Si la aplicación te dice actualizala, actualizala. Si te llega un mensaje sospechoso de un origen desconocido, no le des importancia, ¿sí? No mucho más de lo que es impacto personal. Esto hay muchas campañas de concientización, se pueden buscar, las podemos charlar o pasarles más data. Me quiero pasar un poco más en lo que es el impacto laboral, ¿sí? Bien. Bien, ¿qué pasó? Nos fuimos a casa y el usuario generalmente, y yo como usuario también, lo primero que digo, bueno, me fui a casa, perfecto. Puede ser que la empresa donde estemos tenga algunos servicios públicos, y cuando digo público que estén online, que yo no necesite hacer no mucho más que un usuario y contraseña para acceder, ¿sí? Entonces, lo primero que necesitamos es siempre los archivos, ¿sí? Y las aplicaciones internas que consumimos, ¿sí? Cuando estoy en el laburo, tengo algunos tipos de aplicaciones que solamente las puedo acceder desde el trabajo, ¿sí? Bien. Entonces, vamos a ver dos escenarios que son los más comunes que está pasando por esto del teletrabajo masivo. O sea, vamos a hacer la aclaración que el teletrabajo siempre existió, pero lo que nos pasó ahora es que toda la empresa se fue y eso disparó en los equipos de informática un montón de situaciones, ¿sí? Acá tenemos la situación ideal, que yo la traté de representar toda de felicidad, cuando un usuario se va a la casa y no importa si va a usar su computadora personal o la notebook que le dieron en el trabajo, ya tiene todo listo para el trabajo remoto. O sea, esa computadora puede o conectarse a una nube de la empresa o puede conectarse a la propia empresa. No le cambia si está dentro de la empresa, si está fuera, y esa notebook ya tiene todo listo para el trabajo remoto. Ahora vamos a ver en detalle qué es tener todo listo para el trabajo remoto, ¿ok? La verdad que si vos como empresa lográs que todos tus empleados se vayan y puedan acceder a todos los sistemas informáticos sin hacer mucho cambio, la verdad que estás muy preparado para lo que es el trabajo remoto, ¿sí? Vamos a ver sobre el final de la charla que tenemos estadísticas de que eso por ahí no era tan así y vamos a mostrarles un buscador que nos confirma numéricamente eso, ¿sí? Entonces, este sería el esquema ideal, por eso le puse ahí el arco iris, como diciendo, mira, te fuiste, no te cambia, todo funciona igual, la única diferencia es que estás en tu casa, ¿sí? El otro escenario es, enviamos a los usuarios a sus casas, ¿sí? Puede ser que hasta incluso si tuviste la suerte te llevaste una computadora del trabajo, una notebook. Si no lo tenés, ahí es donde empiezan los problemas. ¿Cómo hago? ¿Sí? Si yo me pongo desde el lado del equipo de informática, ¿cómo hago para este usuario que tiene una computadora común y corriente como podemos tener en las casas sin ningún software especial instalado para que se conecte a sus archivos, a sus sistemas internos? ¿Ok? Y ahí es donde empiezan los problemas de seguridad informática. Entonces, vamos a ir viendo dónde tendríamos que atacar los problemas de seguridad, ¿sí? Lo primero es en equipos de usuarios, ¿sí? Es decir, en la computadora de la persona. Yo les voy a contar lo que tendría que suceder en un estado del arte, digamos, de este tipo de situaciones. No sé si se acuerdan que hace unos años se puso de moda un término que se llama Bring Your Own Device,
que básicamente lo que buscaban las empresas es que vos puedas ir con tu computadora personal, llegás al trabajo y esa computadora, mediante una serie de controles y reglas, puede ser parte de la red laboral. Y no te dicen, no, mira, no puedes conectarte al Wi-Fi o no puedes conectarte con un cable a la red del trabajo. Implementar Bring Your Own Device no es algo hiper sencillo, pero es algo que se puede hacer. Lo que pasa que el gran problema que tiene Bring Your Own Device, que lo tuvieron muchas empresas, es la cantidad de diferentes computadoras, celulares, versiones de sistemas operativos, si están actualizados, si no, si se descentraliza totalmente lo que es el parque informático. Entonces, implementar el Bring Your Own Device no es imposible, pero siempre fue un tema, ¿sí? Entonces, lo que está pasando ahora en teletrabajo es más o menos lo mismo. O sea, estoy con mi computadora en mi casa, me tengo que conectar al trabajo de alguna manera, y ahí es donde, por eso yo le pongo la carita del equipo informático de cómo hace para resolver que esa conexión sea segura. Entonces, ¿qué se tendría que cumplir para que esa conexión sea segura? El equipo de informática, el equipo de seguridad informática, tendría que tener una administración centralizada de todas las computadoras, ¿sí? Nos guste o no, nuestra computadora personal, al entrar en la red laboral, tiene que ser administrada por el equipo de informática de mi trabajo, ¿sí? ¿Eso qué es administrada? Y, por ejemplo, tiene que haber ciertos controles de seguridad. O sea, yo si me voy a conectar a la red de mi trabajo, mi computadora tendría que tener un antivirus actualizado, las últimas actualizaciones del sistema operativo que yo esté utilizando actualizadas, etcétera, etcétera. Y no se lo puedo preguntar al usuario eso. Eso lo tengo que automatizar con herramientas. ¿Ok? Entonces hay que estar preparado para tener esas herramientas que cuando llegue una computadora nueva, antes de darle acceso, o sea, sería antes de enchufarme con el cable o antes de conectarme al Wi-Fi, aparece algo que se llama Host Integrity Check, que es, che, espera, antes de conectarte quiero ver si tu computadora es un cúmulo de malware o si está bien en el estado que yo digo que esté bien para conectarse a la red, ¿sí? Y después ya sería un nivel más elevado, es decir, bueno, además de eso, como tu computadora va a estar por tu casa y va a estar viajando, lo que sea, tendría que por ahí agregarle un sistema de cifrado o encripción, como se suele llamar, porque si vos perdés la computadora y tenés información crítica en tu computadora, eh, no podemos permitir eso, entonces tendríamos que tenerlo en cuenta desde antes, ¿sí? Bien, eso con respecto a los equipos de las personas. Después el acceso remoto, ¿cómo soluciono yo justamente el acceso? Bueno, habíamos hablado del tema nube, puedo tener una nube en un proveedor, en un tercero, no sé, en Amazon, en Google, en Microsoft, o puedo tener una nube propia, que eso me solucionaría muchas cosas porque los accesos a la nube generalmente están más preparados para lo que son teletrabajo, ¿sí? Después la otra solución es herramientas de escritorio remoto. Y cuando digo esto, ahora vamos a charlar un poco de escritorio remoto, me refiero a ciertas herramientas que me permiten, a través de un portal centralizado, atender al usuario. Ese portal es público, el usuario va a ingresar sus credenciales, siempre es recomendable que tenga un segundo factor de autenticación, y a partir de después de ese portal puede entrar algunos sistemas que yo decida que va a poder entrar desde su casa. ¿Ok? Bien. Y abajo de todo eso corre algo que los que están haciendo teletrabajo y no son del equipo de informática han escuchado muchas veces, que es la VPN, ¿sí? La mayoría de los informáticos le llamamos al software que nos permite crear la conexión, sea cual sea, ya medio como quedó estandarizado VPN. En realidad VPN es simplemente para crear la conexión de red. Los software que realizan acceso remoto, o tienen herramientas de escritorio remoto, evolucionaron bastante en los últimos años y no solamente crean una VPN, sino que crean todo un entorno de conexión para que vos estés más seguro en el ámbito laboral, ¿sí? Y por último, la otra cosa que tenemos que tener en cuenta son todo lo que es normas y procedimientos, que acá es donde nos agarran generalmente en offside, que es, por supuesto que yo tendría que tener una política de seguridad de la información y bien escrita, ¿no? Acá debería ser de la información. La pregunta es, dentro de esa política de seguridad de la información que tenemos que redactar y tenemos que
llevar adelante. ¿En algún momento pusimos una referencia a teletrabajo? ¿Estamos escribiendo normas y procedimientos de cómo se tiene que comportar un usuario cuando hace teletrabajo? ¿Qué condiciones que tiene que cumplir? Si la máquina pasa a ser parte del inventario activo o no de la empresa, si necesita backup, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, a muchas de las empresas los agarró en offside, digamos, no tener una buena política de seguridad de la información haciendo referencia al teletrabajo, ¿sí? Porque, de nuevo, era algo un poco más reservado para algunas personas especiales, generalmente los informáticos son los que son los primeros que piden tener teletrabajo, y ahora nada, tenemos todas las áreas, recursos humanos, logísticas, administración, etcétera, etcétera. ¿Ok? Bien, les dejo acá una herramienta para googlear, muy interesante, que salió hace poco. Es una herramienta que es, la verdad, muy sencilla, es un Excel, lo pueden googlear como CATS, que es un kit de autodiagnóstico de teletrabajo seguro. Está muy bien hecha, lo hicieron entre varias personas y compañías, es de acceso libre, lo pueden googlear, y te va llevando el Excel y te va diciendo, bueno, a ver, tenés esto, ya tenés listo, acceso remoto, escritorios, política, etcétera, etcétera, y te da como un pantallazo y una estadística general de cómo estás a nivel teletrabajo y cómo estás a nivel teletrabajo desde el punto de vista de seguridad informática, ¿sí? La verdad que la recomiendo porque es muy sencilla, muy directa, véanla que está muy buena. Bien, y para terminar, vamos a ver con números cómo todo esto que parece muy lindo, que yo les digo que hay soluciones, que te conectás y son bárbaras y todo es seguro, vamos a ver cómo, y me incluyo, ¿no? Cómo resolvimos muchos de los pedidos de los usuarios que quieren acceder a sus archivos y a sus aplicaciones, y lo vamos a ver con estadísticas, ¿sí? Calculo que muchos conocerán este iconito, ¿sí? Es un programita que viene en Windows que se llama Remote Desktop Connection o Remote Desktop, que es básicamente un programa que te permite conectarte a una máquina remota, y que esa máquina remota generalmente es la máquina, no sé, la que dejaste vos en el trabajo si tenés una máquina de escritorio, y si te tuviste la suerte de tener una notebook y te la llevaste, casi que no necesitarías esta aplicación, ¿sí? Este es el iconito nuevo que tiene la nueva versión, este es el clásico iconito. ¿Por qué les hablo del escritorio remoto? Porque justamente el escritorio remoto es la forma más sencilla y más simple de dar acceso a una máquina, pero es la menos recomendada. ¿Por qué? Porque es una aplicación que no está pensada para estar expuesta en Internet y que yo desde mi casa acceda usando esto a mi computadora del trabajo que dejé prendida, ¿sí? No es para nada recomendable usar esto porque es una aplicación que no está pensada para eso, y es más, tiene muchas vulnerabilidades, y la verdad que ponerlo expuesto en Internet no es para nada recomendable, ¿ok? Entonces, ¿qué hice? Hay un buscador, que no sé si lo conocen, se llama Shodan. Es un buscador, pero que no busca palabras y fotos como hace Google. Es un buscador que busca dispositivos en Internet, ¿sí? Entonces puede buscar webcams, routers, plantas de energía, teléfonos, turbinas de viento, heladeras, teléfonos voz sobre IP, etc. Básicamente lo que hace es está escaneando la red y reconoce, cuando digo la red es Internet, reconoce según lo que te contesta el dispositivo, que es lo que se llama fingerprint o huella digital del dispositivo, te reconoce y te dice, mira, esto para mí es una cámara, no sé, una cámara peatonal, esto para mí es una planta de energía, esto para mí es una turbina de viento que está publicada en Internet, ¿sí? Se puede usar libremente, recomendable sacar un usuario, y está bueno para ver cómo exponemos, y me incluyo, cosas en Internet, ¿sí? Miren esto. Este reporte que tenemos acá lo saqué de un artículo de una persona que trabaja justamente en Shodan, ¿sí? Y el reporte te va mostrando cómo desde el año 2017, ¿sí? Hasta el año 2020, este enero, toda la cantidad de computadoras con el escritorio remoto, el puerto, que es el por default es el 3389, cómo fue evolucionando la exposición de computadoras que
te puedes conectar y te atienden en ese puerto. Por supuesto que tenés que saber el usuario password para entrar, pero no ese es el problema. El problema es que la aplicación en sí es vulnerable, ¿sí? Fíjense que en enero, cuando llegamos acá, en enero del 2020 estábamos en más o menos 3,5 millones de dispositivos en Internet que están publicando su puerto de Remote Desktop, ¿sí? Mal usado. Bien, fíjense, esto lo saqué ayer, 5 de mayo del 2020, busqué en Shodan cuántos dispositivos estaban exponiendo el puerto 3389 y estamos en 4,6, ¿sí? Tenemos 1 millón más de dispositivos que están exponiendo el puerto inseguro del Remote Desktop, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que frente al teletrabajo, muchos informáticos o no informáticos dijeron, bueno, mira, yo no tengo soluciones tan mágicas como herramientas de escritorio remoto, no tengo VPN, no tengo nada. Bueno, voy a poner directamente, publico el acceso al Remote Desktop y permito que la gente se conecte, ¿sí? Entonces, así como yo tomé un ejemplo, que es el escritorio remoto, en Shodan pueden encontrar muchísimas estadísticas de incluso sistemas industriales, sistemas de energía, cómo está creciendo la exposición de dispositivos públicos en Internet. ¿Qué quiere decir? Eran dispositivos que estaban en la red privada de las empresas y muchos informáticos lo están exponiendo porque no tienen las herramientas adecuadas para dar el acceso eh, a la red interna, ¿sí? O sea que ya tenemos, en este caso de Remote Desktop, tenemos 1 millón más de dispositivos que están escuchando en ese protocolo y en ese tipo de- de aplicación no segura, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar cuando volvamos, ¿sí? Donde sea que volvamos, ¿sí? No sabemos si vamos a volver a una estructura de presencial 100%, si va a ser mixto, no lo sabemos, ¿sí? Pero ¿cómo hacemos ahora que empezamos a publicar tantas cosas en Internet para volver hacia atrás y decirle a los usuarios, no, no, pará, eso fue durante la pandemia? Y el usuario nos va a decir, no, pero si no pasó nada, no es tan inseguro tener esa publicación. Entonces, estamos atravesando la pandemia, estamos tratando de resolver las conexiones de teletrabajo como podemos, y una de las cosas que a mí me preocupa, y charlando con otros profesionales también, es cómo se vuelve después de dar todos estos permisos, cómo le sacás esa conexión a los usuarios y dejarla así, insegura, ¿no? Lo correcto sería, bueno, para, nos tenemos que sentar a segurizarlo esto. Bueno, te van a decir, no, pero todavía no me lo saques, porque sigo accediendo desde casa, ¿ok? Así que bueno, esa sería la problemática que estamos viviendo ahora. Y si les parece, bueno, gracias por escuchar y por chatear por ahí.